En esta, la 15ª edición del taller de soja, la sección granos de la estación experimental también presentó los resultados de macroparcelas ubicadas en 15 localidades en el NOA. Una metodología que arroja información sumamente valiosa. Vamos entonces a conocer cómo fue el comportamiento de las diferentes variedades, teniendo en cuenta las condiciones de sequía que se presentaron en esta última campaña. Con respecto al comportamiento varietal, muy claro la diferenciación entre variedades. Las variedades de grupo largo en general se comportaron mucho mejor que las corto, y cuando se hace el análisis de localidad por localidad, en prácticamente el 90% de las localidades, los largos, que estamos hablando de 7 y 8, rindieron más que los cortos, que son 5 y 6. Dentro, si los separamos por grupo, ¿no es cierto?, el 8 rindió más, casi sin diferencia significativa con el 7 y con el 6, pero sí con el 5. Un año complicado, los 5 rindieron bajo y además tuvieron un problema al momento de la cosecha, ese temporal que los hizo perder calidad, los hizo perder peso, y eso se ve en el rendimiento final, digamos. Dentro de los materiales, en el caso de los 5 se destaca 5909, se destaca RA 516, 5.9 en el caso de los 6, 6.2, Sursan 6900. En el caso de los 7 hay un material interesante de Nidera que es la 7211, como así también materiales de Santa Rosa, que es la 744, y un material nuevo de Syngenta que es 7x3. Y de los 8 hay dos grupos de materiales, un grupo de materiales que son adaptables, es decir, que en la medida que el ambiente mejora, aumenta su capacidad de rendimiento, y estamos hablando de Top 7800 y un material de Nidera que es la 8282. Y después tenemos el grupo de materiales que son estables, digamos, que rinden bastante bien en ambientes buenos como en malos. Ahí se destacan, ¿no es cierto?, la que conocemos, 78, 8004, Yanasu, 8002. Son materiales los materiales que se venían comportando bien en campañas anteriores, algunos de ellos repitieron su muy buen comportamiento en años como estos con extrema sequía. Un poco, ¿no es cierto?, habría que ver cuáles son los materiales estables, digamos, materiales que se comportan bien en campañas buenas, pero en campañas malas no nos defraudan, y en eso, ¿no es cierto?, tenemos información y estamos analizando y estamos tirando datos. Algunos de los materiales que yo te mencioné dentro de los grupos 8, dentro de los grupos 7, dentro de los grupos 6, son representativos de esas situaciones. Si querés te tiro algunos ejemplos de nuevo. En el caso de 5, por ejemplo, la 5909, un material muy estable. En el caso del 6, la 6.2. En el caso de 7, la 7211 de Nidera, la 7x3 de Syngenta, y en el caso de 8, gracias a Dios, que es lo que más se siembra y es lo que más estabilidad tiene a lo largo de análisis de 12, 13 años, hay varios. El mismo testigo 8000 anda bien, la 8004 anda bien, la 8002 anda bien, Yanasu anda bien. ¿Qué manejo recibieron esas macroparcelas que se hicieron? Las macroparcelas en realidad van a mano de productores, y en realidad el manejo es el mismo manejo que el productor hace de su cultivo, pero en un análisis un poquito más profundo, tomando los testigos que son los mismos en todas las localidades, haciendo promedio de los testigos y después promediando los dos testigos por localidad, y separando las localidades en donde el antecesor era soja, trigo, y por el otro lado, donde el antecesor era maíz, hemos encontrado a favor de la soja que viene sobre maíz una diferencia de 800 kilos de rendimiento. O sea que es muy importante la estrategia varietal, digamos, elegir el grupo, elegir la variedad, o elegir los grupos y las variedades, porque no hay que jugarse a un solo grupo ni una sola variedad, porque uno no sabe cómo se va a desarrollar la cuestión climática. Entonces uno elige para una determinada zona
¿no es cierto?, que está en función de cómo llueve, del tipo de suelo que tiene, si viene bien o mal manejado, el nivel de rotación, el nivel de rastrojo. Eligen materiales que son de más potencial o materiales que son un poco más defensivos. Una vez que uno hace esa elección, esa es una partecita, porque la otra está en función de elegir bien la fecha de siembra. Hemos visto que en años como este, las fechas de siembra tardías han andado mejor, y cuando hace un análisis de 15 años, las fechas de siembras más seguras son las de diciembre, digamos, son del día al 25 de diciembre. Y otro tema importante es el antecesor. Como te contaba recién, los lotes que vienen de antecesor maíz tienen un plus de rendimiento. Ese plus de rendimiento en años buenos tal vez no sea 800 kilos, tal vez baje a 400, pero lo mismo lo es. Además, hemos identificado diferencias de rendimiento en función de otros antecesores, digamos. Por ejemplo, lo que más rinde, lo que viene de maíz, le sigue los materiales sembrados sobre antecesor soja sin trigo de invierno y bien barbechado. Después, cuando tiene trigo, ahí deprime, y los lotes que peor rindieron son los lotes que vienen de garbanzo. Por cada 80 milímetros de agua acumulada en el suelo hace una tonelada de garbanzo. Y los garbanzos en nuestra zona están rindiendo 2.000 kilos, o sea que se están llevando en invierno 160 milímetros. Entonces, si encima entras en una campaña donde le falta agua, hemos tenido lluvias muy suaves y pocas lluvias durante enero, febrero y marzo, entonces está en desventaja en relación al lote que sale de maíz. Vos lo barbechás y ha acumulado los 150, 200 milímetros, lo tenés acumulado para la campaña que viene. Esa es la clave. O sea que el antecesor es otra cuestión muy importante en el logro de los rendimientos. Es por eso que cuando uno decide un cultivo de invierno, tiene que manejar también alternativas o porcentajes. Tiene que dejar un porcentaje de campo que va a ir a maíz, y del otro tendrá que dejar un porcentaje de campo con barbecho limpio y el otro con algún cultivo de invierno, digamos, si es que está en una zona donde la cuestión hídrica es limitante. ¿Qué ocurre con la densidad, Mario? Digamos, en este año donde realmente la sequía fue importante, ¿cómo incide? La densidad es clave, digamos. Para cada cultivar, tanto los semilleros como nosotros tenemos más o menos identificado cuál es el número de plantas por metro. Y te doy un ejemplo de una variedad propia, que es la llanazo. La llanazo, por ejemplo, en un año normal, si vos la sembrás con 18 semillas por metro y tenés 16 plantas, versus tiras 14 semillas o 13 semillas para tener 10 plantas, de por sí en un año normal, la que tiene menos densidad rinde 500 a 600 kilos más. O sea que cuando te pasás en la densidad puede ocurrir dos cosas. Si el material no es de mucha estructura y no se cae, no va a perder mucho rendimiento. Ahora, si te pasás de densidad y es de mucha estructura y se cae, ahí perdés kilos. Y la otra cosa que puede pasar es que si el año te viene seco, cuando te pasás de densidad hay una competencia intraespecífica que te hace perder el rendimiento. O sea que el tema de densidad es clave, ¿cierto? Hay que trabajar con las densidades justas en función del material y en función de la fecha de siembra, y con un pequeño plus, digamos, por si hay algún planchado, alguna cosa, pero no exagerar en el tema de la densidad, porque está visto que básicamente en los largos, cuando te pasas de densidad, perdes rendimiento.